Bueno, y hoy de Por Cuba TV tiene un placer realmente porque es conversar nada más y nada menos que con Luis Alberto Izquierdo Valdés. ¿Qué tal, Luisito? Un gusto para mí tener la oportunidad de estar con ustedes. Así mismo, bueno, yo les voy a decir algo. Usted sabe que cuando uno está comenzando en esta profesión, siempre se tienen ídolos, se tienen referencias, y yo siempre lo he dicho. Mi ídolo, mi camino a seguir fue Luis Alberto Izquierdo Valdés. Se lo comenté una vez fuera de cámara, pero lo tengo que reconocer hoy. Y esto, claro, dice mucho de quién ha sido Luis Alberto, el crecimiento que ha tenido. Pero no siempre fue Luis Alberto Izquierdo el de Radio Rebelde. Hubo un proceso de crecimiento. ¿Cómo llegó usted a este mundo? Bueno, te agradezco esto que tú has dicho y ojalá te sirva para algo la experiencia mía, ¿no? Porque creo que entre la gente jóvenes que hoy están ganándose un espacio entre los seguidores del deporte a nivel nacional estás tú. Mira, yo te diría que yo pasé bastante trabajo para llegar. Te comento que a mí, como dicen en los artistas, no, el bichito no me picó desde niño. Yo realmente sí recuerdo, desde que tengo uso de razón, ser un amante tremendo al deporte. Yo nací al lado de un lugar que en los tiempos de la década del 70 se practicaba mucho deporte, había muy buenos profesores en el Ciro Frías, en Arroyo Naranjo, y después que yo terminaba mi jornada de estudiante, ya sea en la primaria primero y en la secundaria después, casi todos los días yo iba y terminaba en el Ciro Frías, y ahí empecé a practicar deportes, incluso baloncesto, con una profesora ya fallecida que después se convirtió en la primera mujer árbitro, Magdalena. Llegué a practicar ahí balonmano, que después en la universidad también tuve la oportunidad de hacerlo. Y en fin, ahí sí me comencé a empapar del mundo del deporte. Se veían muy buenas series provinciales en el Ciro Frías. Ah, por cierto, en esta etapa estoy jugando un torneo de softball precisamente en el Ciro Frías. Así que mire usted, así que conozco de cerca la instalación. Bueno, pues ahí se explotó mucho en aquel tiempo. Te podría decir que me enamoraba ver a equipos extranjeros que venían a jugar fútbol al Ciro Frías, sin ser grandes equipos. Tal vez era la policía de un lugar, de una ciudad en Alemania, o de cualquiera de los países socialistas, los bomberos o cualquier institución, venían a visitar a Cuba muy bien uniformados con sus tacos, y aquellos nos llamaban la atención a los muchachos, a los niños que éramos en aquella época. Y a partir de ahí, bueno, me relacioné con el deporte desde el punto de vista de aficionado. Y además porque, como te decía, desde el momento en que comienzo a tener uso de razón, al yo vivir con un abuelo materno y dos tíos abuelos maternos también, que eran aficionados tremendos al béisbol y sobre todo al boxeo, antes del triunfo de la revolución, ellos conocían mucho del profesionalismo, y yo incluso, antes de comenzar a conocer nombres y convertirlos en ídolos dentro del movimiento deportivo cubano, conocí primero a nombres de grandes peloteros profesionales antes del 59, de grandes momentos del boxeo antes del 59 que los manejaba. Y bueno, todo eso hizo que yo sintiera una gran afición por el deporte. Pero no es hasta que estoy cumpliendo ya el último año del preuniversitario que me decido por la narración deportiva. Nunca me había interesado, pero yo era un aficionado tremendo a la radio y sobre todo a las narraciones deportivas. Yo buscaba, cazaba los programas de radio, los noticieros deportivos que hacían sobre todo la COCO y Radio Rebelde. No me perdía uno cuando llegaba de la escuela, y casi siempre seguía a los narradores de la COCO fundamentalmente. Y un día, en el último año de pre, llego a la casa y me acuesto a oír el programa y oigo, en aquel momento estaban Yiqui Quintana, Ángel Miguel Rodríguez, ya fallecido, y Fernández Lima, que eran los que atendían los espacios deportivos. Y escuchándolo, yo acostado en la cama, digo, caramba, yo quisiera ser como ellos. E inmediatamente me puse la camisa, fui a buscar un teléfono público y llamé a la COCO, y me salió Yiqui Quintana. Y le dije, mira, en ese momento cuando recibo la llamada, una emoción por usted. Muchacho, imagínate tú, un muchacho, un adolescente de 16 o 17 años que tú llames a una emisora de radio, que admiras lo que se hace en deporte y que admiras a los narradores deportivos, y que sea precisamente uno de ellos el que te salga. Y entonces le dije, mira, yo tengo tal edad, yo estoy en el pre, pero lo que me he decidido es hacer lo mismo que hacen ustedes, seguirlos a ustedes. Me dijo, mira, ahora no hay curso de narradores deportivos, ahora lo que hay es un curso que se da para corresponsales deportivos voluntarios, pero hay un buen profesor, era Víctor. ¿Es el camino? Exacto. Y ahí estaba, por ejemplo, Víctor Joaquín Ortega, era el profesor que daba periodismo, y otros daban la asignatura de locución. Y entonces le dije, ah, bueno, correcto. Y un día saliendo
de la universidad. Después yo me decidí a entrar en la universidad en la carrera de bioquímica de los alimentos, y saliendo un día de la facultad me encuentro a Iker Quintana, que ya en ese momento había pasado a la televisión. Y le dije, mire profesor, yo lo llamé a usted hace un tiempo y yo no quiero otra cosa que ser narrador deportivo, ya yo estoy convencido de que eso es lo que yo quiero ser. Me dijo, bueno, mira, te voy a dar la misma idea, ve a ver a fulano de parte mía y dile que... Y efectivamente fui y nos empezaron a hacer pruebas de lectura, de locución, y tengo la buena suerte de que al mes y tanto, eso fue en el noviembre del 81, se abre un espacio deportivo, noticiero deportivo, para leer informaciones de los corresponsales de aquí de la capital, y me escogen a mí entre el grupo que haría ese noticiero. Y bueno, a partir de ahí, bueno, se hizo muy frecuente el que ya yo compartiera con algunos de los compañeros que atendían deporte de manera voluntaria también, y al año siguiente entonces me invitan a ser parte de las entrevistas en el terreno, en el latinoamericano, cuando jugaba Industriales o cuando jugaba Metropolitanos, y dentro de las series provinciales. Una de las cosas que más yo he agradecido en esta profesión, todavía no era profesional, te decía que me costó bastante trabajo porque fue en el 81 y no es hasta el 88 que yo me hago profesional, pero durante todo ese tiempo yo hacía noticieros, hacía entrevistas en el terreno, incluso ya después, por la confianza que Agin Miguel y Fernández Lima lograron, o yo me logré insertar entre ellos, la posibilidad de que yo les comentara juegos completos. Tanto es así que en el Mundial del año 84, Fernández Lima no le había llegado la credencial y Ángel Miguel Rodríguez me manda a buscar, y durante mucho tiempo yo le hacía los comentarios entre innings, algo muy difícil, pero que conté además con la ayuda de él y de un gran estadístico, Danilo Campos, que hacía trabajo para que yo lo pudiera utilizar en los comentarios. Así más o menos fue que comencé, hasta, como te decía, en el año 88, que ya Wilfredo Gil, que era el director de deportes de la COCO, por cierto, en el año 85 él vino con una visión de crear programas deportivos, de ampliar la programación deportiva en la COCO, que era muy limitada, y entonces también comienza un curso para narradores deportivos. Yo venía vinculado a la COCO, pero también comienzo a formar parte de ese curso, y ya de ahí la formación fue muy buena por los profesores que tuvimos. Y claro, hay que estar claro de que es una época en la que quizás no existían las oportunidades que hay hoy. Claro. Porque hoy hay varias emisoras, hay varios canales, o sea, hay más opciones de poder vincularse. En aquella época era la televisión, digamos que una plantilla bien reducida, la Radio Rebelde bien reducido también, y bueno, la COCO, que era prácticamente la que hablaba de deporte en esta etapa. Y muy limitado también. Exactamente. Porque lo fundamental de la COCO en esa época, lamentablemente, ¿no?, como tú decías, era el béisbol. No se transmitía baloncesto, no se seguía ningún equipo de la capital de voleibol ni de fútbol, y entonces no había, como tú decías, muchas oportunidades. Y era un equipo muy reducido de 2 o 3 narradores, y mientras tú no te evaluaras, porque ni siquiera existieron en esas épocas cursos que te permitieran a ti pasarlos y como habilitado tener un vínculo más directo. Es decir, que fue una época que tuvimos 3 o 4 compañeros, en ese caso también estuvo Campuzano y otros compañeros que empezamos juntos prácticamente en la COCO, y no tuvimos la oportunidad de vincularnos tan directamente como hoy. Por suerte tienen muchos jóvenes de talento que prácticamente al llegar a la emisora ya tienen la posibilidad de realizar programas e incluso de narrar hasta algunos deportes. Bueno, y también yo creo que otro elemento que hay que comentar de esta etapa es que evidentemente todo este crecimiento es un tema paulatino, pero en el caso tuyo, una voz también peculiar. Digamos, tú eres de la época de aquellas voces que había que tener, aquella voz súper espectacular para abrirse el camino. Sin embargo, tú te abriste gracias al conocimiento, por decirlo de alguna manera, la manera de escribir espontánea, espectacular. Claro, mira, me alegro que hayas tocado ese tema, porque es cierto, incluso la voz mía, algún momento malintencionado por alguien, fue cuestionada, y yo diría que con mucha razón, porque la voz mía no es la más adecuada para una la voz narración. Perfecta, o sea, se entiende bien. Lo que pasa es que, reitero, vienes de la época donde predominaban aquellas voces que, imagínense ustedes, ¿qué voz? Claro. Era lo que se escuchaba. Imagínate tú a Héctor Rodríguez, Eddie Martin, René Navarro, Ramón Piti Rivera en la radio, Julio César Bayar con una gran voz, Antolín León, en fin. La voz mía era diferente. Totalmente diferente. Y entonces yo te voy a contar una anécdota de qué es lo que yo considero fue el punto de inflexión en que yo pudiera llegar a ser el narrador deportivo profesional que yo deseaba.
Cuando estamos precisamente en el Mundial de Béisbol del año 84 aquí en La Habana, hay un compañero del medio que se me acerca y me dice, mira, yo te he estado escuchando y la voz tuya no se acomoda mucho. Aquello fue un jarro de agua fría, pero fría, congelada. Me imagino. Porque con las grandes aspiraciones que yo tenía, incluso en el momento que yo decía, caramba, ya tengo hasta la posibilidad de ser parte de un mundial, aunque sea de manera voluntaria, viene un comentario como este. Exacto, viene un comentario como este y ya, bueno, esa persona me estaba hablando y ya en la mente mía estaba, yo lo recuerdo todo perfectamente, porque lo he recreado muchísimo durante todos estos años. En la mente mía estaba diciendo, se me acabó esto ya no sirvo para esto. Pero la buena suerte es que había otro compañero, Ángel Miguel Rodríguez, que yo lamentablemente con el tiempo no reconocí todo lo que yo debía haber reconocido y agradecerle lo que él influyó a la hora de convertirme yo en un narrador profesional. Por detrás me dijo, mira, yo estaba oyendo la conversación tuya y te voy a dar un consejo, nunca te quedes con una sola opinión, busca otras opiniones. Yo te aconsejo que vayas a ver a Salamanca, porque Salamanca no tiene una gran voz y mira qué clase de narradores. Digo, perfecto. Al otro día, cuando se termina el juego que ellos estaban narrando, él y Héctor Rodríguez vienen bajando en el elevador, que por cierto era la primera vez que yo vi a Héctor Rodríguez hablar de tan cerca, y yo siempre he tenido la imagen de que la pecera en el latinoamericano, los cristales, se estremecieron cuando él abrió. Esa imagen se me quedó. Y entonces yo le dije, mire, profesor, yo quisiera plantearle algo, y él, como era tan amigo de Héctor Rodríguez y le hacía tan mala jugada, me dijo, lo que tú quieras saber de esto, pregúntamelo a mí y a nadie más, que yo soy un monstruo en esto. Digo, está bien, correcto. Pero me dio pena preguntárselo delante de Héctor y esperé entonces al siguiente día. Héctor era la voz, por decirlo de alguna manera. Olvídese de eso. Y entonces yo esperé al otro día y le dije, mire, me pasó esto. Me dieron este consejo y después otro compañero me dijo que lo viniera a ver usted. Me dijo, mire, usted trate de aprender lo más que pueda y olvídese de su voz. Y me dijo, Fidel no tiene una gran voz. Sin embargo, como todo lo que él dice es interesante, hasta los enemigos le tienen que prestar atención. Así que usted trate de aprovechar lo mayor posible los conocimientos que después van a tener que escuchar. Me volvió el alma al cuerpo, yo le hice el comentario a Miguel Rodríguez y a partir de ahí me siguieron dando muchas más oportunidades en la COCO y tengo que decir que, bueno, con el tiempo la voz mía no ha mejorado mucho, pero por lo menos es un poco más educada que cuando comenzaba en aquel momento. No, pero es que es una cuestión de mejorar o no, es una cuestión de que, reitero, la época lo determinaba así, por, decirlo, claro, por decirlo de alguna manera. Los tiempos han ido cambiando, o sea, hay mayor diversidad y esto también es parte de la actualidad que estamos viviendo. Ahora, claro, Luisito, hay una frase muy manida y muy recurrida: la COCO, la escuela de los narradores de la capital. ¿Usted cuánto lo confirma? Totalmente, totalmente. Mira, yo soy de los que pienso, yo no sé, esta es una tesis mía, una teoría mía, que no sé cuántos podrán compartirla. La única profesión u oficio que yo creo que no se puede enseñar es la de ser narrador deportivo. Usted puede enseñar una carrera de medicina o puede enseñar a un albañil y le dice, bueno, esta mezcla lleva 3 de cemento o 2 de arena, pero usted no tiene una medida para enseñar a ser narrador deportivo. Yo digo que son experiencias que le pueden trasladar a aquellas personas que ya tienen un camino recorrido, pero eso es un %. El mayor % lo pone la práctica. Y la COCO ha dado muchas posibilidades de hace tiempo a los jóvenes. Por eso yo creo que sí que es una escuela, porque tú aprendes en la misma medida que estás trabajando, que estás haciendo la práctica, y que tú puedas comenzar hoy narrando la serie provincial de béisbol y mañana a lo mejor tener la posibilidad de narrar algunos partidos de la Liga Superior de Baloncesto en la Ciudad Deportiva, o como aquí se celebran algunos eventos internacionales, uno de voleibol. Eso te da unas posibilidades tremendas. Yo digo que es lo mejor que le puede pasar a un comentarista deportivo, un lugar donde de muy temprano pueda ejercer la práctica, porque como hay un dicho que dice que se aprende a capar cortando aquello, bueno, pues en el deporte, para ser narrador, tienes que narrar y mucho. Claro, porque hay una cuota de equivocaciones que la tiene todo el mundo. Todo el mundo. Usted se tiene que equivocar porque incluso a veces aprende más de esas equivocaciones de lo que tú puedes decir, lo estoy haciendo bien y bueno, está bien. No, si te equivocas, esa equivocación te marca y ese es un error que no vuelves a cometer. No, seguro. Y tener la oportunidad de un micrófono para equivocarte, yo creo que es lo mejor que te pueda pasar.
¿no? Y si además la equivocación tú la asumes como algo que te va a ayudar para después desarrollarte, si tú la equivocación la asumes como algo que es natural y ya pasó, no te va a ayudar en nada. Claro, tienes que asumirla como algo que te va a enseñar. Y sufrirla. Claro. Yo me he equivocado varias veces y te puedo decir que la he sufrido. Tal vez se me ha ido un poco la mano. Hay compañeros que me han aconsejado sobre eso, pero bueno, cada cual es como es. Pero yo te digo que yo he sufrido las equivocaciones mucho, tanto que, como se dice, ocurría con los peloteros. Cuando me equivoco ese día no como y me cuesta mucho trabajo dormirme. Te voy a contar una anécdota. En unos juegos múltiples, creo que fue en Guadalajara, yo estaba narrando la competencia de natación y resulta que no sé por qué se me traspapela la cantidad de documentos que yo tenía. Yo estaba narrando una competencia que supuestamente era de 400 metros, pero por algún motivo yo estaba narrando la competencia y cuando estaba llegando a los 200 metros yo doy ganador fulano, segundo lugar mengano y tercero, y era que se me había traspapelado la competencia. Y la que yo tenía que narrar era la de 400 y doy como finalizada. Y alguien me toca y me dice, no, si estás siguiendo la competencia. Bueno, fíjate que después Piti Rivera, que era el que estaba narrando conmigo, trató de levantarme, ¿no?, el ánimo. Y yo esa noche llegué a la habitación, me bañé, no comí, no podía dormir y el que estaba durmiendo en la habitación me dijo, olvida eso, eso le pasa a cualquiera. Pero es que es la manera... Es una cuota de responsabilidad también. Sí, claro, es la manera que tú tienes de sentir el que tú le fallaste a los oyentes. De una manera tú le fallaste a los oyentes y aquí uno no puede darse el lujo de fallarle a los oyentes. Ellos están, como mismo tú esperas que el médico no falle contigo, ni el bodeguero falle a la hora de pesarte, ellos también están esperando que tú le des lo que fidedignamente está sucediendo. Y entonces eso llega un momento en que me hace a mí sentir muy mal el haberle fallado, sobre todo, no tanto a mí, sino haberle fallado a los oyentes. Ahora, a propósito de este tema, Luisito, en la actualidad hay un mayor cúmulo de información y de hecho el nivel de acceso a la información es mucho mayor que antes. ¿Cuál etapa consideras tú que es más difícil ser un comentarista deportivo? ¿Antaño o en la actualidad? Mira, siempre ser narrador deportivo es muy difícil, siempre, en cualquier época, por el compromiso que entraña y porque además es difícil porque tú tienes que pensar, aun cuando sea una época donde no hubiera tantas formas de conocimiento como era en la que yo empecé, el respeto, como te decía, tienes que saber que el oyente merece respeto y que lo que tú digas tiene que ser objetivo y tiene que responder a un conocimiento previo. No puede ser que tú digas lo que tú creas sin haber tenido una preparación y un conocimiento de causa, que lamentablemente caemos mucho en la actualidad en ese error. A veces queremos dar criterios a la distancia de cosas que ni siquiera nosotros tenemos conocimiento de lo que está pasando. Y entonces, por eso te decía que siempre es difícil, pero ahora mucho más. Yo he comprobado que hay jóvenes que hoy tienen un nivel de información mucho más alto que el que tengo yo, por ejemplo, en el fútbol. Yo narro fútbol y es una de mis grandes pasiones y trato todos los días de aprender algo nuevo y busco lo que se publica en internet todos los días. Del fútbol yo busco los medios españoles, busco páginas especializadas en fútbol para tratar de, cuando yo narre, dar el mayor número de información, porque yo sé que jóvenes que hoy se desempeñan en esta profesión y otros muchos que no son narradores deportivos ni mucho menos, pero que son grandes amantes del fútbol, tienen un seguimiento diario que les da un conocimiento extraordinario acerca, y te pongo el fútbol, pero también del béisbol. O sea, hay mucha gente que hoy tiene una información de las grandes ligas, que a veces cuando yo voy por la calle me hacen una pregunta y yo lo que hago es tirar curvas, como se dice, porque el nivel de la pregunta de ellos no es superior al conocimiento que yo tengo. Y que no se puede saber todo, es una realidad también. Claro que no, claro que no. En esto yo sí creo que hay que definir. Por ejemplo, en el béisbol tratar de conocer lo más posible de la serie nacional, porque siempre te vas a encontrar espacios donde tengas que hablar de ello y personas que te van a hablar también. Pero fundamentalmente tratar de, yo diría que 3 deportes puede ser algo factible para que trates de obtener la mayor cantidad de conocimiento a la hora de narrarlo para los demás. La palabra especialización. Totalmente, totalmente. Sí. Como el médico, tú puedes ser médico, pero eres especialista en ortopedia o eres especialista en cardiología. Es decir, aquí es igual. Tú eres narrador deportivo y puede ser que en un momento determinado, por la facilidad que vas ya adquiriendo con el tiempo, tengas que narrar un deporte que nunca
lo has hecho, pero bueno, te da la posibilidad. Pero lo que sí está claro es que el que tú haces habitualmente, ese sí tienes que conocerlo y especializarte lo más posible. ¿El consejo a los jóvenes cuál sería? Mira, A los que están comenzando. el primer consejo que yo le daría a los jóvenes que están comenzando en esta profesión es que tienen que vivir para la profesión. O sea, no puedes tú pensar en que el tiempo que hoy tú le quites lo vas a recuperar. Lo que te perdiste hoy puede ser que a lo mejor no se te dé más y entonces desaprovechaste esa oportunidad. Tienes que buscar la manera de tener el mayor vínculo posible con el deporte, y cuando te digo el deporte incluyo a atletas, a entrenadores, a comisionados y hasta familiares. Aquí tú sabes perfectamente que hay algo que viene de mucho tiempo, de tener las menos relaciones posibles con los deportistas. No, yo considero que las relaciones con el deportista, pero una relación de respeto, que ellos sepan que tú, si en algún momento le haces una crítica, se la va a hacer con la motivación de que ellos mejoren y de que lo vas a hacer objetivamente. Bueno, esa relación va a permitir de que ellos, como me ha sucedido a mí en muchas ocasiones, te den informaciones que a la postre te van a servir para hacer un comentario o para no hacerlo. Porque si, por ejemplo, hay un familiar que te llama y te dice, oye, mira, fulano en estos días ha tenido problemas de enfermedad. Ya tú sabes que si ese atleta que ha tenido varios días sin poder entrenar al máximo está compitiendo, pero no se emplea a fondo, es porque tiene una limitación. Y bueno, tú eres libre de decirlo, ¿no? Brevemente te voy a contar en 30 segundos una anécdota también que me pasó a mí, con Roniel Iglesias. Estaba yo narrando una final de la Serie Mundial de Boxeo y Roniel Iglesias se presentó mal. Y me atrevo yo a hacer algo que casi nunca hago. Lo lamenté muchísimo. Decir, bueno, ¿cómo es posible que Roniel en una final donde se está decidiendo la Serie Mundial se esté presentando tan mal, él que es uno de los puntales? Yo creo que cuando regrese, la comisión debe hacer un análisis a ver y los entrenadores a ver qué cosa es lo que ha pasado ahí. Al poco rato, no pasaron yo creo que ni 5 minutos, y me llama el director de la transmisión y me dice, aquí está la esposa de Roniel Iglesias. Y digo, dígame, dice, mire Izquierdo, ayer Roniel tuvo diarreas múltiples. Se debilitó tanto que se estaba analizando la posibilidad de que ni siquiera se presentara hoy, pero la disposición de él fue la que lo llevó a que hoy estuviera combatiendo. Le dije muchas gracias. Inmediatamente fui para la cabina, creo que era Pacheco el que estaba narrando conmigo, lo interrumpí y me hice el harakiri. Eso me sirvió de experiencia. El tener la posibilidad de que te informen, es lo que yo te decía, te da la posibilidad además de que tú no seas injusto en un momento determinado. Y si tú no tienes los elementos a la distancia, no lo critiques y espera entonces a que llegue. Bueno, a propósito que hablabas de Rebelde, cuando llegaste a Radio Rebelde, llegaste cuando estaba una generación histórica. Llegaste nuevo ahí. ¿Cómo fue el llegar, ir escalando? Porque, evidentemente, como se dice, el último que llega es el último en la cola, ¿no? Sí. O sea, es un proceso de ir crecimiento y hoy eres sin dudas una de las voces indiscutibles de Radio Rebelde. Mira, yo creo que yo tuve mucha suerte en esta profesión. Hay quien dice que no existe la suerte. Sí, yo creo que la vida es un cúmulo de muchas cosas, de tu preparación, de tu interés, de tu trabajo, pero también de un poco de suerte. Y entonces cuando yo llego a Radio Rebelde, era un grupo de personas que tenían un prestigio ganado tremendo. Imagínate tú, ahí estaban Piti Rivera, Julio César Bayar, Diego Méndez, Pacheco, Juanfrido Castro, Silvano López, Antolín León. Habían cumplido una cantidad de misiones en eventos internacionales muy reconocidos. Y entonces yo llego. Pero yo siempre tuve claro de que tú no puedes apurar. Tú tienes que trabajar y esperar tu oportunidad. Y entonces, lamentablemente, mis oportunidades llegaron a partir de situaciones negativas para otros compañeros. Por ejemplo, al poco tiempo de yo estar ahí, fallece Antolín León, que se convirtió en mi amigo. Incluso él quería que yo narrara voleibol. Y yo le dije, no, aquí la pareja de voleibol son usted y Diego Méndez. Y él fue una vez a buscarme y me dijo, pero tú estás loco, fue aquí a Radio Rebelde. Y me dijo, no, tú tienes que narrar con nosotros. Le dije, mira, ustedes son la pareja. Cuando yo tenga que narrar por la COCO, porque yo mantenía el vínculo con la COCO, haré voleibol por allá. Pero aquí ustedes son los narradores del voleibol. Pero lamentablemente después falleció y ahí sí yo llegué a formar parte durante, bueno, todo este tiempo del voleibol. Después, ya por edad, Gualfrido Castro se jubila. La pareja eran él y
y otro compañero que después, Silvano López, fue a hacer su vida a Estados Unidos y entonces nos quedamos Pacheco y yo. Y con el baloncesto, Piti Rivera, como hacía la pelota, no tenía la posibilidad de hacer baloncesto, coincidían, y yo entonces paso a formar parte de la pareja con Julio César Báez. Es decir, que por el trabajo primero, por la confianza que tuvo ese equipo de Radio Rebelde, la dirección también, pues yo casi inmediatamente los 3 deportes que yo venía cubriendo en la COCO, también comienzo, que son los que hasta ahora he estado atendiendo en Radio Rebelde, hasta que me llega la fabulosa oportunidad de algo que yo añoré mucho tiempo y no lo había tenido en la COCO. Lógico, no podía atender todos los deportes, había otros compañeros que se lo merecían, pero a principios de este siglo tuve la posibilidad de comenzar a narrar el fútbol, que es una de mis grandes pasiones. Ahora, Luisito, si pudieras definir cuál es el momento cumbre de tu carrera como narrador deportivo. Mira, yo quisiera que el momento cumbre de mi carrera deportiva esté por llegar y sea un día que yo pueda narrar tal vez una Copa del Mundo de baloncesto con un buen equipo cubano en la final, o tener la posibilidad de narrar algún día una Copa del Mundo de fútbol desde el lugar de los hechos, sí. Pero yo te diría que desde el punto de vista profesional, pero además por la relación que tenía con el equipo, de manera general, con Eugenio, con las muchachitas, el momento cumbre, no sé si por la narración, no sé cómo habrá quedado la narración, pero por lo que significó para ellas, por lo que significó para el voleibol, por lo que significó para el movimiento deportivo cubano y por lo que ha significado para la historia del deporte, aquel juego de 3-2 que le ganó Cuba a Rusia en Sydney 2000, yo te diría que entre las cosas más emocionantes que me ha pasado a mí en la carrera. Bueno, coincidente con Navarro, ¿eh? También Navarro dijo que era el momento, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Es que fue espectacular. Imagínate tú, era lo que te decía, una relación muy estrecha con jugadoras y el resto del colectivo. Saber que iban a hacer historia, se iban a convertir en el primer equipo en el mundo, en toda la historia de los Juegos Olímpicos, que lograría 3 títulos de manera consecutiva. Comienzan perdiendo la manera de rematar los juegos. Exacto, comienzan perdiendo el primer set, comienzan perdiendo el segundo set, y tú dices, ¿qué va a pasar? Van a tener la posibilidad. Sin embargo, ya todo el mundo conoce la historia de cómo se fueron recuperando y al final, ese espectacular final, donde el equipo cubano no solo se convierte en tricampeón de los Juegos Olímpicos, sino que logró ganarle al que tal vez en ese torneo era el mejor equipo de todos. Ahora, Luis, evidentemente los tiempos van cambiando y para bien o para mal, siempre hay cambios. La actualidad del deporte cubano, ¿cómo la miras? Posibles cambios, posibles mejorías. Sí, mejoría tiene que haber obligatoriamente. Pero mira, Reinier, hay algo que yo lo tengo claro y yo no sé si ustedes lo comparten y sus seguidores también. Nada, en ninguna esfera de la sociedad se desarrolla si no hay dinero. Eso es imposible. Y con lo tan poco que el deporte cubano está recibiendo, lo que le puede dar el Estado, es imposible poder hablar de desarrollo y mucho menos poder hablar de competitividad con el resto de los atletas y con el resto de los países. Si tú no tienes dinero, no puedes resolver el problema de la depauperada situación de muchas instalaciones deportivas. En Cuba se han perdido un grupo de instalaciones deportivas y otras están casi a punto de perderse. Si tú no tienes dinero, no puedes lograr hacer verdaderas ligas o campeonatos nacionales, que eso es fundamental para el desarrollo. Si tú no tienes dinero, no puedes lograr el que haya implementos deportivos en todos los lugares donde se necesita para que haya desarrollo a su vez. Si no tienes dinero, no puedes estimular a los entrenadores como ellos merecen. No puedes estimular a los atletas como ellos merecen. Y entonces yo creo que el gran problema del deporte cubano es buscar la manera de recibir inyección de recursos que a su vez les permita entonces al movimiento deportivo cubano, al INDER, reparar las instalaciones, crear con condiciones de alojamiento, de hospedaje, de transportación, de vestuarios, campeonatos nacionales, como lo que sucede a nivel internacional. Y que además también sirva para que los entrenadores de la base se motiven a buscar los talentos y a desarrollar esos talentos, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el movimiento deportivo cubano es que no hay personas dedicadas, como debe ser, a buscar los talentos en cualquier lugar donde puedan estar en este país. Ahora, claro, yo te iba a hacer la pregunta porque pensé, bueno,
hablar de fútbol, hablar de voleibol, hablar de pelota, pero es que en resumen todo pasa por los mismos procesos y por las mismas necesidades. Exacto, exacto. Tú dices, bueno, ven acá, ¿cómo podemos ser un país que tenga posibilidades de clasificar para una Copa del Mundo de fútbol cuando nuestros futbolistas están jugando en potreros? No puede ser. O sea, no va a haber nunca posibilidad de que nuestros atletas tengan el dominio y la técnica que tienen otros que cerca del área ya le han pasado por encima a la selección nacional de nuestro país. ¿Cómo podemos aspirar a que nuestro baloncesto sea competitivo cuando hay instalaciones techadas? No, pero es que no tienen una pizarra de los 10 segundos o cronómetro de los 10 segundos para que los atletas... Algo tan básico. Algo tan básico. Y entonces la competencia es de león a mono. Por eso tantos países nos han estado pasando en los deportes, por ejemplo, como en el fútbol, islas pequeñas. No, pero es que cuando tú vas allí te das cuenta de que hay una organización y de que hay recursos. En el baloncesto, Puerto Rico nos acaba de marcar una diferencia de 25 puntos en un evento internacional de baloncesto cuando eso era impensable a nivel de selecciones nacionales. En el voleibol ya prácticamente no existe voleibol porque es que en Cuba no hay ni siquiera liga. Y todo, yo te digo, Reinier, que el gran porciento, más allá del talento natural que se da en Cuba, de la gran calidad que puedan tener algunos de nuestros entrenadores, tiene que ver con que haya recursos para invertir tanto en la práctica del deporte como en la superación de nuestros entrenadores. Claro, porque es que incluso la misma pérdida de talento, precisamente por lo que estamos comentando, por claro, lo que está comentando. Claro, sí, sí. Claro, hay quien decide probarse simplemente al máximo nivel en algún que otro deporte, pero hay quien también lo hace por la vía de la cuestión económica también. La mayoría lo hace por la cuestión económica, porque si vamos a ser utópicos en este caso, si la mayor calidad estuviera en un país que fuera amateur, ese torneo, muy difícilmente quisieran muchos probarse ahí. Es lógico que el ser humano quiere en algún momento determinado llegar a una competencia de nivel para decir, caramba, yo puedo tutearme con ellos, pero también porque está el antecedente de que al tú ser mejor en tu profesión, sea baloncesto, sea voleibol, sea fútbol, vas a tener una remuneración económica que te va a permitir vivir con cierta libertad, que va a tener la posibilidad de vivir con ciertas condiciones. El atleta y toda su familia. Y toda su familia. Sí, exactamente. Sí. Ahora, a propósito de atletas, los 3 atletas con los que tú dijeras, bueno, no puedo decir que no con ellos 3. Uno, es de la tierra de ustedes, Teófilo Stevenson. El gran campeón. Yo creo que Teófilo Stevenson no ha todavía tenido la posibilidad de que se le dé la dimensión como atleta que realmente tiene y como persona. Porque yo creo que cuando uno va a dar una opinión también tiene que enmarcar cómo era, además de como atleta, como persona. Y era una extraordinaria persona. Teófilo Stevenson, yo no tuve la posibilidad de compartir mucho con él en el exterior una sola vez y aquí en los eventos, pero las anécdotas que me hacen sus amigos y de cómo él se comportaba con ellos, indudablemente que era una gran persona. El gran Pirolo. El gran Pirolo. Otro atleta que para mí ha sido extraordinario, Carl Lewis. Yo creo que de los grandes atletas en la historia, Carl Lewis. Más allá de especulaciones o no, dicen que hasta tanto no te demuestren lo contrario, tú eres inocente, y yo creo que Carl Lewis ha sido de los más grandes atletas en la historia. Y otra que cuando yo la veía jugar, y además como tuve la posibilidad de compartir con ella, sé la calidad extraordinaria a qué se tuvo que sobreponer y sobre todo cómo era personalmente o cómo es personalmente Mireia Luis. Era un espectáculo. Mireia, cuando tú la veías saltar para rematar, tú decías, ¿cómo es posible? Parecía como si tuvieras muelle. Y llegaba un momento en que ella decía, pásamela a mí y dámela a mí. Y en los Juegos Olímpicos de Sydney, cuando en esta anécdota que te contaban con anterioridad, Yumilka en un momento determinado no pudo rendir. Y ella entró y hasta con la zurda trataba de rematar. Ya cuando estaba ya en final de su carrera deportiva. Yo te digo que esos 3 atletas para mí han sido fabulosos. Hay otros grandísimos, ¿no? Pero bueno, de los que he tenido vínculos, Teófilo y Mireia, y Carl Lewis, que lo admiraba por lo que hacía corriendo y por lo que hacía saltando también. Bueno, sin dudas es un placer conversar con Luis Izquierdo y oiga, me pudiéramos estar conversando 3 horas de deporte con Luis Izquierdo. Recuerden que Deporcuba TV, manteniendo una línea de trabajo en la que queremos acercarnos precisamente a la historia de estos protagonistas, no solamente los narradores, yo creo que también queremos llegar también a los internadores, porque
siempre, habitualmente, se habla del éxito del atleta, pero es que hay muchas personas alrededor Claro. que también son importantes en este sentido. Seguro, y además yo agradezco mucho a ustedes esta oportunidad y sobre todo que destaquen lo que es la narración deportiva, fundamentalmente en la radio y en otros medios, también el periodismo deportivo, porque te voy a decir algo, y tendrás tú la posibilidad de, en algún momento, y espero que sea muy pronto, de ratificarlo. Ya lo ha hecho en lo nacional, pero también en lo internacional. Yo no conozco, y son muy buenos también muchos de los narradores deportivos de otros países, pero no conozco a ninguno que pueda ser tan sacrificado y que para lograr superarse llegue a imitar a los cubanos. Yo te lo digo con todo conocimiento de causa. Los narradores deportivos, los periodistas deportivos que más se sacrifican porque reciben menos recursos y porque tienen que enfrentar más dificultades para poder cumplir con su trabajo, están los cubanos. Bueno, gracias, Luis. A ti, a Ya todo el ustedes lo colectivo. saben, Luis Izquierdo, mi ídolo en lo personal. De Por Cuba TV, manténgase con nosotros.